Sarintuta, Imenayan Kashankichis. Sarintuta, buenas noches. Apanca Jonekichisuan, Alilancha. Estamos aquí, estimados, ya para empezar la clase del día de hoy. Con Antuta, estaban Jesús y Minchista y Hacha Sunchis, ¿ya? Chaypchkankis, Maipingankichis, paz. Muy bien, estimados. Ahora sí, es hora de aprender el quechua. A ver, un momentito. Ya. Entonces, para eso el día de hoy, estimados, vamos a irnos a nuestro libro. Estamos en la página 82, ahí nos encontramos y vamos a encontrar un tema muy interesante que viene a ser un tema muy primordial en el quechua. Estoy hablando del siguiente tema, estimados amigos. ¿Cómo yo diferencio o voy a utilizar uso de la M, ¿ya? M, ¿qué más? Y la mi. Kaito yareis, ¿ya? Y me que noja, ¿ya? En quechua. Recuerden esto, estimados amigos. Muchas veces, cuando nosotros queremos aprender quechua, ¿qué va a pasar? Hay palabritas que encontramos, ¿eh? Y nos dicen, pero profesor, ¿de dónde viene? ¿Cuál es el origen? Me manda tarjeta para dicen. Entonces, mira, para que entiendas un poquito más, ¿cuántas veces no escuchaste la siguiente expresión? Vas a decir, mira, aprendamos un poquito. Decías, por ejemplo, mamay, jabariguet, mamay, y le aumentabas mamaimi. O simplemente ponías, por ejemplo, un nombrecito, Inti, y le aumentabas una N antiguamente. Intin, canchamushan, dices, por ejemplo. Por ejemplo, a Quilla, ¿qué le decía? ¿Cómo aumentabas? Quillan, ¿ya? Jabarisquet. Justo nos encontramos en este tema. Entonces, estimados amigos, mira, fíjense, cuando yo me encuentro con esta expresión, ¿qué va a pasar? Y matatas que vinimare, inting. Estoy utilizando una N, Jabarget, agregándole quillan. Y en el otro caso, utilizo la mi. ¿Me entienden? Así están claros, ¿no es cierto? Cheta, oye, en su opción, y me nada que pillan mare. Ahora, a estos validadores, ¿cómo funciona esto en el quechua? Esto, ¿cuál sería la traducción literal en el quechua? ¿Ya? Y veamos esto, mire, estimados amigos. Según la norma del quechua, de acuerdo al Ministerio de Educación que estamos avanzando, nos encontramos con lo siguiente. Antes era N, ahora cambió a M. Antes decía Killian, ahora cambió a M. ¿Ya? How is it? O sea, ahora ya no vas a decir inting, sino vas a decir inting, pero en la oralidad puedes seguir utilizando como inting. ¿Ya? Ahora, estimados amigos, ¿cuál es la función de esto? Y estamos aquí, otra vez regresamos. El uso de la M y la mi. Pero ¿cómo trabaja esto en el quechua? ¿Cómo vamos a utilizar? Les quiero decir algo muy sencillo. A estos recursos que estamos agregando, la M y la MI, se le denomina validador. O en algunos casos lo denominan como enfatizador. ¿Ya? Imagínate que hay validador, enfatizador, nisjarikanma. Imagínate kanmari. ¿Cómo funciona? Mira, fíjate, tienes que estar atento a lo que voy a decir. Por ejemplo, cuando tú estás caminando en la calle y dices, oye, vendrá, vendrá a Juan. Juan vendrá o Juan. Aquí estoy diciendo, oye, vendrá Juan. Puedo enfatizar, Juan va a venir. Recuerden eso. O simplemente a tu mamá le dices, mamá, ¿ya? Mamá, imani imadahri, ¿ya? Mi mamá. O simplemente tú dices, mi mamá vendrá. Mi mamá vendrá. Este recurso que estamos utilizando, estimados, en este caso, mire, mi mamá vendrá. Ya no sé, para estar ya. Muy bien. Mira, fíjense, estimados, cuando yo quiero utilizar mi mamá vendrá, estoy enfatizando. Oye, ¿quién va a venir? Mi mamá.
Y a la vista estoy utilizando hasta mi tono de voz, que es más intenso, le da más intensidad. Mi mamá va a venir, mi hermana durmió, ¿no es cierto? Ahora, justo para eso sirve esta expresión que estamos utilizando aquí. Mamá y mi. Oh, mira, mamá y mi, dices. ¿Para qué? Para decir, en este caso, como es mi mamá. How I get? Es mi mamá, dices. Pero ojo, estimados amigos, este mamá y mi tiene una opción. Mira, veamos uno. Ya, mira. Opción 01. Y digamos, 01. ¿Qué va a pasar, estimados amigos? Aquí. Mira, te voy a dar una regla muy interesante. Cuando, ¿ya? Solo se utiliza, o cuando se utiliza solo con un, ¿ya? Cuando se utiliza, ¿con qué? Solo con un término. O sea, estimados amigos, cuando tú te encuentras, como en este caso, mamá y mi, aquí mira, estoy utilizando, ¿qué va a pasar? Esta es la opción uno. La opción uno para toditos, estimados amigos. Cuando se utiliza con un solo término. Recuerdes, cuando yo hablo con un solo término. ¿Entendido? ¿Ya? Ahora, ¿qué nos dice? Cuando yo utilizo con un solo término, el recurso que estamos utilizando, la M o, en este caso, la mi, se traduce o reemplaza al verbo, ¿ya? Al verbo, o en este caso, estar en tercera persona. Se traduce como es. Por eso dices, mamá y mi. Es mi mamá. Fíjate, es mi mamá, estoy diciendo. Recuerde, esta es la opción o el caso número uno. Chaitarin Diachanay. Por ejemplo, íntim. ¿Qué estoy diciendo? Íntim. Es sol. Killam. ¿Qué estoy diciendo? Killam. Es luna. Ya está. Pero ojo, estimados amigos, en el quechua de Cusco normalmente no se utilizaba, ¿qué cosa? La M, sino con la nueva norma del ministerio ha cambiado. Entonces decimos íntim para decir es sol. ¿Ya? Este es el caso número uno. Quilla para decir es luna. Pero ojo, entiéndame, estimado. Solo cuando yo me encuentro con una palabrita como mama y íntim, esto se traduce como, ¿ya? A la tercera persona como al es, ¿ya? A la conjugación de la tercera persona. Solo en el caso número uno, ¿ya? Solo en el caso número uno. Ahora, ¿qué va a pasar en el caso número dos? ¿Ya? ¿Por qué no puedo poner intimi? Si yo puedo poner intimi normal, es válido, pero en este caso, estimados, no estamos hablando todavía de posesivo, sino estamos hablando simplemente ¿de qué? Del validador o enfatizador. ¿Me entiende? Solo de esos casos estamos hablando. Ahorita vamos a llegar a los posesivos. Ahí sí vamos a ver los demás casos. ¿Ya? Entonces, mira, ya tenemos aquí algo más, ¿no es cierto? Ahora, segundo caso para toditos. ¿Qué va a pasar? Esta misma traducción o este mismo ejemplo que nosotros estamos planteando en la opción 2 que vamos a utilizar, mira, fíjate, la opción número 2, esta traducción del verbo estar, como dices, es mi mamá, es sol, es luna, va su significado va a desaparecer cuando nosotros empecemos a plantear oraciones más completas. ¿Cómo? Por ejemplo, aquí, cuando tú te encuentras con un solo término, mira, aquí está, con un término nomás aquí arribita, voy a poner con rojo, ¿qué va a pasar? Cuando es con un término, estimados amigos, solo, ¿qué va?
Cuando es con un solo término, siempre se va a traducir como es sol, es lo. Y dicen muchos, no tendría que ser intim, profesor. ¿Por qué ha cambiado esta regla? Por una situación muy interesante. Porque cuando digo intim, pongo la N, tengo otra opción, que vendría a ser ¿ya? El posesivo, para decir su sol. Entonces, el ministerio, teniendo en cuenta esa situación para que las personas no se equivoquen con el posesivo, ha considerado la M. En este caso, sí tenemos mucha razón para el ministerio. Le damos razón en este caso. ¿Ya? Ahora, veamos. El segundo caso, esta es va a desaparecer. Por ejemplo, tu oración era así, ¿eh? Mamá y decías, aquí está, mira. Mamá y me decías, para decir, es mi mamá. Ahora, ¿cuándo se utiliza en una oración? Vamos a poner, en una oración. ¿Y qué va a pasar en la oración? Y mata aparecunja. Cuando nosotros encontramos esta palabra en una oración, ya va a desaparecer el significado del verbo o la traducción del verbo estar. Como, por ejemplo, dice, mamá mi hamusha. Por ejemplo, mamá y mi hamusha. ¿Qué estoy diciendo? Mi mamá, ya, mi mamá había venido. Había venido. Ojo, mira, mamá y mi jamusja, pero sigo utilizando el validador, mi. Pero ojo, estimados amigos, ¿qué va a pasar? En este caso, el verbo estar ya desapareció cuando estamos hablando de una oración. Aquí ya no voy a poner, es mi mamá había venido, sino directamente, mi mamá había venido. Solo le estoy dando énfasis a una expresión. Entonces, estimados amigos, lo que debemos entender es lo siguiente. Cuando nosotros nos encontramos con este tipo de enfatizadores dentro de una oración, ¿qué va a pasar? No va a tener ninguna traducción literal. Simplemente es un elemento complementario que le da énfasis a esa palabrita. Mamá y mi jamusca, mi mamá había venido. Eh, esa, esa fuerza, esa intensidad, seguridad, es lo único que le va a dar esa palabra. Entonces, ahora, por ejemplo, estimados, ¿es obligatorio utilizar esto? ¿Será necesario? Y yo te voy a dar una respuesta. Si tú quieres que tu quechua suene bonito, suene, como dicen misquicha, sea elegante, tenga sentido, ¿qué va a pasar? Vas a utilizar, ¿ya? Porque mira, aquí la oración siguiente que vamos a poner, mira, imagínate que yo pongo lo mismo y pongo mamay jamus. La expresión, la traducción es la misma. Mi mamá había venido. Y entonces, ¿cuál es la diferencia con esta que estoy bloqueando y con la otra? ¿Cuál es la diferencia? Es simplemente la intensidad de la expresión, esa fuerza que le da la expresión. Por ejemplo, en el primer caso digo, mamá y mi jamusca. Mira, más elegante o más bonito suena el quechua. O mamá y mi jamusca. Y en este caso dice mamá y jamusca, una expresión que no transmite mucha emoción. ¿Entendido? Entonces, estimados, mira, tenemos dos casos. En el primer caso, solo cuando te encuentres con una palabra. Que llaman, intim, que dices mamá y mi. Y cuando es una palabrita nomás, como dice, un término, simplemente va a tener la traducción del verbo estar en tercera persona. Es mi mamá. Por ejemplo, puedes agregar todavía al home. ¿Qué estoy diciendo? Es perro. Ya está.
Se dan cuenta, o sea, la M simplemente en estos casos, cuando es una sola palabra, solo se traduce como el verbo estar en tercera persona. Cuando aplicamos la opción 1. Y en el caso 2, opción 2, cuando se utiliza en una oración completa. En una oración completa, ¿qué va a pasar? Pierde, ¿qué cosa? Pierde esta traducción literal del verbo estar y simplemente en una oración se convierte en un elemento que le da énfasis, ¿ya? Le da énfasis, veracidad, le da, ¿qué más? Le da fuerza a toda esa expresión. Entonces, estimados, entiendan por favor, cuando nosotros nos encontramos con esta expresión en una oración, ¿qué va a pasar? Simplemente estamos hablando que le está dando más fuerza, más intensidad, ¿ya? Imagina aquí, por ejemplo, mamá y mi hija musca, solo estoy dando énfasis. Por ejemplo, otro, cuando tú planteas otra oración, dices, algo miku ruska. Por ejemplo, algo miku. Vamos a poner de frente. Algo miku. Por ejemplo, esta oración se diría, o en castellano sería, el perro come. ¿Ya? El perro come, algo miku. Pero va a variar mi oración cuando yo utilizo un validador. ¿Cómo? Algo miku. En este caso, la traducción es lo mismo. El perro come. Pero ¿cuál es la diferencia en el quechua? Que estoy utilizando una M como validador. ¿Para qué? Para darle intensidad. Si aquí yo decía al comijo, que era una expresión muy sencilla, muy seca, en el segundo caso yo utilizo al comijo, que estoy en este caso dándole más intensidad a mi oración. ¿No es cierto? Al conmijo, le digo, pero ya estoy dándole más seguridad. O sea, esa es la función que cumple ese validador. Ahora, tenemos una diferencia muy importante. Cuando tú utilizas la M y cuando tú utilizas la mi, son para dos casos. La M, estimados amigos, ¿para qué? Es exclusivamente para palabras que terminan en vocal, ¿ya? Para palabritas que terminan en vocal. Por ejemplo, tú encuentras una palabra, un animal, huaca, simplemente le agregas la M, huacam, para decir es vaca. Ahora, si tú quieres esta misma oración, por ejemplo, estimados, esta misma oración, huacam, que estoy agregando una M al final, ¿ya? Pero en este caso, como es un solo término, se traduce como es vaca. Pero esto va a variar cuando se encuentra en una oración. ¿Y cómo va a variar? De la siguiente manera. Wakam, wa, ñu, ruska. Por ejemplo, wakam, wa, ñu, ruska. En este caso, ya, ¿qué ha desaparecido? Sigo utilizando la M, pero mi traducción va a ser la vaca ya había muerto. Había muerto. O sea, así sería mi oración. Pero si te das cuenta, la es ha desaparecido. Pero profesor, también yo puedo utilizar waka o añorusca. Claro, puedo utilizar la expresión waka o añorusca. La vaca había muerto. ¿En qué se diferencia? En la intensidad. Por ejemplo, en el primer caso yo digo, Wakam Wanyuruska o Wakam Wanyuruska. Simplemente le estoy dando aquí en esta oración que le estoy dando. Le estoy dando más veracidad, más énfasis a mi oración. Pero en cambio, ya, en cambio, aquí abajo, cuando digo Wakam Wanyuruska, simplemente no le estoy dando esa intensidad a mi expresión. Entonces, estimados amigos,
hay que darnos cuenta que en el quechua, si nosotros queremos utilizar literalmente cada uno de estos recursos, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya? Lo que tenemos que hacer, estimados, es utilizar los validadores. De ahora en adelante tú puedes utilizar los validadores. ¿Para qué? Para que le des más dulzura a tu quechua. ¿Ya? Si tú quieres hablar, como dicen, así como en los tiempos antiguos, nuestros abuelos hablaban quechua, dulcecito, y mis quise más una vez. Chena, tremay de monangui, cheja. Entonces, ¿qué vas a hacer? Utilizas los validadores. Entonces ya te he dado la M, estimados, se utiliza solamente para palabras que terminan en vocal. Ahora, ¿qué va a pasar con la mi? La mi que estamos viendo aquí abajo se utiliza en lo contrario, solo en palabras que terminan en ¿qué? En consonante. Recuerden, en consonante. ¿Y cuántas palabras, profesora, hay en el quechua que terminan en consonante? No son miles, no son ni decenas, son poquísimos. Por ejemplo, una palabrita que encontremos que termina en consonante podría ser la palabra atu. O en este caso, por ejemplo, contour. ¿Ya? Palabras que terminan en consonante. Aquí está, mire. Entonces, para los que terminan en consonante, ya tengo la regla. Debo utilizar ¿qué cosa? El sufijo mi, en este caso. El sufijo mi para darle énfasis. Ahora, por ejemplo, yo me encuentro con contour. Y si yo le agrego el famoso mi, sería ato mi. ¿Qué estoy diciendo? Es zorro, profesor. Atojmi, es zorro. Y esto va a pasar el mismo fenómeno cuando yo agrego, ¿qué cosa? Ya más elementos. Cuando esto trabaja en una oración, va a ser distinto. Por ejemplo, yo digo, atukmi, ¿ya? Purisca. ¿Qué estoy diciendo? Atukmi purisca. Estaría diciendo, el zorro había caminado. Fíjense, el zorro había caminado. En este caso, estimado, solo estoy hablando o estoy planteando un ejemplo utilizando el mi. Pero, si te das cuenta, aquí, mira, en el primero hemos planteado el mi para darnos idea de que reemplaza el verbo estar en tercera persona. Atohmi es zorro. En cambio, aquí, atohmi por esa sigo utilizando, pero ya desapareció el verbo estar. Y simplemente mi oración diría, el zorro había caminado. ¿Qué estoy haciendo? Solo estoy dando énfasis a quién? Al zorro. ¿No es cierto? A todo mi purista. El zorro había caminado. Esa o este sería el enfatizador que es el más usual en el quechua. ¿Ya? Vas a encontrarte. ¿Para qué sirve esto? Solo para darle dulzura, seguridad, veracidad, intensidad a una expresión. Como en el siguiente caso, por ejemplo, cóndor me dice. Si está solito, se traduce como es cóndor. Cóndor, es cóndor, profesor. Ahora, ¿qué va a pasar esta expresión cuando nosotros queremos utilizar en una oración? Si ya dijiste contormi, que hay bajari pucachaban churar parisa, ginas bajari sonchis. Ya, caibes. Contormi es cóndor. Ahora, ¿qué va a pasar? En una oración cambia literalmente toda la traducción. ¿Y cómo va a cambiar? Por ejemplo, yo digo, conturmi hatun llaña. Ya está. Puedo poner. Conturmi hatun llaña casca. ¿Ya? En este caso, estoy utilizando el validador mi, ¿ya? ¿Para qué? Para darle solamente intensidad a mi oración. Mi oración se traduciría como, ¿ya? El cóndor había sido, es un aumentativo, ¿eh? Grandísimo, dices, ¿eh? Ya está.
grandísimo. ¿Ya? Estimados, mira, fíjense, estoy utilizando ¿de qué? Un aumentativo, hatun pero ojo, estimados, el cóndor ya no lleva el verbo estar, sino simplemente había sido grandísimo. Y estoy planteando, así mi oración. Ahora, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Si yo quiero plantear mi oración sin utilizar el validador, ¿qué puede pasar? Va a pasar lo mismo, estimados amigos. Un momentito. Ya, mira, fíjate. Si tú quieres utilizar o no quieres utilizar el validador, mira, contour hatunyañagas. Puedo utilizar también contour hatunyañagas. ¿Para qué? Para decir contour a veces grande ya. ¿No es cierto? Entonces, te das cuenta, ¿no es cierto? Aquí nos dicen Wanyurusja o Wanyuska, ¿ya? Estimados, mira, el dialecto varía dependiendo de la zona, ¿eh? En el caso de esto, Wanyuska, las expresiones que terminan en isja son, ¿qué tipo de verbos? A ver, gerundio y participio. Muerto, morido. Ujú. Ahí sí diríamos, ¿eh? Entonces, el isja se utiliza. ¿Me han entendido el uso del mi? Es cóndor, ¿no es cierto? Umanyangichishchu manachu imaynangama wawaqpanaykuna. ¿Han entendido? ¿Dónde está el grupo que está activo? Ari, Vamos. Ari, Ari, profesor. Ya, muy bien. Entonces, nos hemos hecho entender, estimados amigos. Ahora sí, wawaqchaykuna panachaykuna. Kay, profesor, disculpe una preguntita. ¿ver? No ni kuntur, el enfatizador no cambia, ¿no es cierto? Y si acá lo ponemos kuntur hatun casca y ya no le ponemos llana, lo mismo Ya, sería. muy bien. No, en este caso, estimados amigos, ¿qué va a pasar? El tema de lo que estamos viendo aquí. Si tú no agregas el yaña, este yaña es un intensificador. Cuando a ti te dan una comida, ¡ay, mi yaña! A veces feísimo. O sea, para decir ísimo, ísima, que son los que agrandan las cosas, ¿qué va a pasar? Vas a utilizar el yaña. Pero si tú quieres decir contra hatun caspa, puedes utilizar para decir, por ejemplo, si tú planteas la oración aquí, si tú quieres chorar para eso, ¿ya? Cóndor, en vez de hatun llaña, pongo hatun casca. El cóndor había sido, mi oración es grande, nada más. O sea, si tú utilizas el llaña en cualquier caso, estimados amigos, estás hablando de un intensificador, ¿ya? Milla llaña casca, cuando dicen en el campo, ¿eh? Milla llaña casca runa. Está diciendo una visión muy malo, feísima, malísimo esa persona. O sea, el llaña, estimados amigos, para que puedan estar aprendiendo y apunten, tiene una intención, es el intensificador. Como diríamos, aumentativo, pero de una cualidad, ¿ya? De una cualidad de una persona, ¿ya? De tamaño, ¿ya? Para eso sí. ¿Entendido? Ya, muy bien. Entonces, estimados, mira, hemos entendido. A no ser que haya alguna pregunta por ahí que nos quieran decir, a ver, algo más que podamos hacer. Ya, vamos a poner una. Ya, mira, veamos aquí. El uso del mi, ya sabemos. Certeza, seguridad, a mi, expresión. Por ejemplo, Pai mi hatun, ella es grande, podría ser, ¿eh? ¿Qué más? Cuando las palabras terminan en vocal, se utiliza la M. Aquí está la misma regla que hemos trabajado, ¿eh? Lo mismo estamos aquí. ¿Ya? Ñoja alin kashani, dice. Oración sin sufijo. Y en algunos casos, estimados, ya, aquí hay algo muy interesante. ¿Ya? Ahorita vamos a llegar. Se puede utilizar, por ejemplo, nojaja alin mi kashani. ¿Ya? Nojaja alin mi kashani. Paika hatunmi. Wasita hatunmi. Ya, fíjense, hay algo interesante, estimados amigos. Mira, vamos a explicarles un casito más para que entiendan. ¿Ya? Otro enfatizador, aparte de la M y la mi, que van siempre de esta manera,
que le dan veracidad, seguridad a la expresión, es el famoso ka, ¿ya? Que es ka. Este viene a ser un enfatizador. Enfatizador. ¿Y cuál es la función de esto? Por ejemplo, muchas veces vamos a plantear la siguiente oración. Digo, por ejemplo, digo, ñuja. Ñuja, ahí me atacan, profesor. Yo, dice. Ñuja es yo. Pero yo puedo utilizar el otro enfatizador. A ver, ñuja. ¿Y cuál es la diferencia? Simplemente yo, pero intenso. Yo, no capta. Yo. ¿Me entienden? Entonces puedo utilizar este enfatizador también. ¿Y cómo trabaja este enfatizador? ¿Cómo yo voy a trabajar o cómo voy a utilizar? En muchos casos, estimados amigos, veamos esto. Miren. En muchos casos, cuando yo quiero hablar el quechua, voy a tener algunas cualidades. Por ejemplo, aquí te voy a poner entre asterisco. Sí, mira, si utilizas, ¿qué cosa? Si utilizas el, entre comillas, ja, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Es recomendable que utilices también el sufijo, en este caso, mi o la M. Es recomendable, ¿ya? Esa es una recomendación que les voy a dar. Por ejemplo, aquí dice, si tú utilizas el K, ya te voy a recomendar que va a ser muy importante que estos en la mayoría de los casos, van a ir juntos. Por ejemplo, ya hemos aprendido en las anteriores clases ya todo lo que es la primera, segunda, tercera persona. Entonces, ¿qué va a pasar aquí, estimados amigos? Por ejemplo, ¿ya? Voy a poner una oración sencilla. Mi oración sería así. Yo bailo. Ya está, mira. Yo bailo. En este caso, esta oración sería noka tu sone. Mira, fíjate, ¿ah? Ahora, ¿qué va a pasar? Muchas veces esta expresión yo bailo, ahora aquí imagina, si yo quiero que mi expresión suene más elegante, más bonito, que mi quechua suene excelentísimo y me digan, oye, tú hablas quechua desde pequeño, tú eres quechua hablante, ¿qué va a pasar? Puedo utilizar los validadores. Por ejemplo, de la siguiente manera. Para decir la misma expresión, yo bailo, puedo utilizar primero el K, ¿ya? Por ejemplo, puede ser ñuja, ja, tu, su, nim. Mira, ñojaca tu su nim. ¿Qué estoy dando a conocer aquí? Yo estoy diciendo, yo bailo, no capta tu sonido. O sea, tu expresión va a ser así, o sea, intensa, ¿eh? No capta tu sonido. ¿Para qué? Para asegurar, para dar veracidad a mi expresión. ¿Y qué estoy utilizando? El primer caso, K, ¿ya? Y el segundo, la M. Ahí te mira, no capta tu sonido. Puedo decir así. Es una opción válida. ¿Ya? ¿En qué situación utilizo? Cuando tú solamente quieres, en este caso, darle más seguridad a tu oración. ¿Me entiendes? No, taca tu sonido. Pero también cuando nosotros utilizamos la expresión yo bailo, puedo utilizar también otro. No ham tu soni. No ham tu soni. Ahora, ¿qué va a pasar? Aquí
casi estamos hablando de la misma expresión, pero el enfatizador varía. No hamtosoni. Aquí, mira, yo enfatizo no kakatosoni. La expresión completa, yo bailo. O sea, en ambos casos estoy utilizando yo bailo. Estoy enfatizando tanto el verbo y tanto el sujeto. No kakatosoni. Le estoy dando esa seguridad intensa. Pero en la segunda, simplemente se dice no kam tosoni. Ah, mira, va a variar el contexto. Cuando tú utilizas esto, cuando utilizas esto y cuando utilizas no katosoni. O simplemente tú puedes utilizar otra expresión. Yo bailo, pero de otra forma. Ñuja, tú, su, nin. Mira, te voy a explicar con 3 ejemplos sencillos, ¿ya? Para que entiendas un poquito. ¿Cuándo voy a utilizar? ¿En qué situación? ¿O cómo puedo entender esto? Mira, fíjate. En este primer caso, por ejemplo, con un caso vamos a ver, ¿ya? Primer caso nos dice, vas, ¿ya? Vas a la fiesta, a la fiesta de tu hijo, a la fiesta de tu hijo. Mira, para que me entiendan. Vas a la fiesta de tu hijo y te dicen para que bailes. O no creen que bailas, ¿ya? Y no creen que bailas. O sea, te están diciendo, oye, eres una persona que no baila, no creo que tú bailes. ¿Y qué va a hacer? En esta situación, yo me aferro a la idea y digo, oye, ¿cómo que yo no bailo? No, caja tu sonen. Estoy asegurando, oye, yo sí bailo. No haga tu sonen. Ahora, por ejemplo, en el segundo caso, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Y creen que no bailas, ¿ya? Que no bailes en el primer caso. En el segundo caso, cuando utilizo la siguiente expresión, yo bailo, no hamtusone. Por ejemplo, vas a la fiesta, ¿ya? Vas a la fiesta de tu hijo, igualito, de tu hijo. Pero, ¿qué va a pasar? Pero hay alguien que quiere usurpar, mira, fíjate, que quiere usurpar, ¿qué cosa? Tu presentación, ¿ya? ¿Qué va a pasar en este caso? Por ejemplo, hay alguien que quiere usurpar tu presentación y le dices, no, Sony, yo soy el que voy a bailar. En este caso, yo estoy aquí dándole más intensidad. Yo soy el que voy a bailar. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Y en el tercer caso, Noham Tusoni o Noha Tusonim podría ser la misma situación que esta, ¿ya? Esta misma situación aquí abajo. Entonces, tenemos 2 casos, estimados amigos. Por eso, a veces, el uso de un enfatizador en el quechua va a depender mucho del contexto. ¿Ya? Entonces, no es que toda la vida yo voy a utilizar Nogagatosonem, ¿ya? En este caso estoy asegurando que yo sí bailo, ¿ah? Yo sí bailo, pero en este segundo caso estoy asegurando que yo soy esa persona que va a bailar. Y en el tercer caso también estoy hablando del el mismo caso de la segunda. Entonces, estos enfatizadores, ojo, estimados, si tú utilizas el K, como te estoy diciendo aquí, en este primer caso, ¿qué va a pasar? Va a ser muy necesario que tú utilices, ¿ya? El mi o la m para que le dé más sentido, ¿ya? Pero también va a estar variando dependiendo del contexto en el que tú vas a utilizar, ¿ya? Entonces, estimados, mira, fíjate, ya tenemos 3 ejemplos. Entonces, en fin, para que digan, ¿en qué situación utilizo un enfatizador? Simplemente para darles seguridad. Por ejemplo, veamos aquí, ¿ya? Una ¿Qué? consulta, profesor. Ya, a ver, vamos. Y podríamos decir ñocan tusunica y justamente ahí está el enfatizador K
en el pronombre, Ah, ujú. perdón, M, ¿no? El enfatizador M. Ñuqan tusunika. ¿Estaría bien? Claro, ese también vendría a ser otro caso, ¿eh? Muy interesante tu participación. Tú puedes decir, yo bailo. Ñoham, puedo utilizar tusuni, ja. Ñoham tusuni, ja. Para decir en este caso, ¿qué voy a decir aquí? Ñoham tusuni, ja. Yo soy el que baila. Ñoham tusuni, ja. Aquí podría ser tu expresión. Uy, yo soy el que baila. No canto sunek. Tú no bailas. O sea, cuando tú discriminas a alguien, ¿eh? No kamato sunekariki. Kamato sungecho. O sea, en esta situación podemos utilizar. ¿Ya? Es una situación bien amplia ya esto, pero está bien. Se puede. Es que a veces, amigos, ¿cuál es el tema del quechua? Ya, mira, para mí sería sencillo. Yo te digo ya, vas a utilizar el ñojan, tu sunek, ya está. Pero ¿qué va a pasar cuando tú te encuentras con una situación como esta? Por ejemplo, ¿qué va a pasar cuando tú encuentras una palabrita que sea al revés, como vuestra compañera plantea la oración? No canto su negra. ¿Qué va a pasar? En este caso, tú te vas a, como dicen mis estudiantes ahora, te vas a boguear, te vas a lajear y vas a decir, pero el profesor nunca me enseñó. Entonces, ¿cómo sería? Yo soy el que baila. Cuando, igualito, ¿eh? Cuando alguien, cuando alguien, ¿qué va a pasar? Cuando alguien quiere quitar, quitar, quitarte el puesto de baile, ¿no es cierto? Quitarte el puesto de baile. Tú le dices, no, no, canto suneca, oye, yo bailo, tú no, para esa situación. ¿Ya? Entonces, estimados, mira, tenemos estas situaciones que hay que tomarlo con calma, ¿ya? Entonces, pero en realidad, estimados, solo estamos utilizando el K y la M. Si tú te encuentras en un texto, vas a encontrar estos, ten en cuenta que solamente le estamos dando más seguridad a nuestra expresión. Literalmente, en una oración, el K y la M no van a tener una traducción literal. No van a tener. Y en la mayoría de los casos, cuando nos encontramos con textos que avanzamos, siempre vamos a encontrarnos con enfatizadores dentro de una oración, dentro de un enunciado y simplemente, estimados, tómenlo como algo que le está dando intensidad a una expresión. ¿Ya? Muy bien, estimado. Otra Entonces, consulta, profesor. ¿ves? En una oración, ¿cuántos enfatizadores puedo utilizar? Eh, ¿Hay una limitación o puedo utilizar cuando vea así, tal vez en todas las, como por ejemplo en una oración, ¿no? Yo soy la que bailé en el colegio, digamos. En todas estas palabras, ¿podría existir enfatizadores? Mira, el caso de enfatizadores va a depender cómo, de acuerdo a cómo quieres hablar el quechua. Ya, si tú quieres que tu quechua suene más bonito, hasta 3, 4 enfatizadores puedes utilizar. Ya, por ejemplo, dice, a ver, yo puedo utilizar la siguiente expresión. No jaja, mira, imagínate que estés con tus hijos. Dice, wawaikuna, wan. Ya, por ejemplo, no kaka wawaikunawan, pero le puedo agregar enfatizador. No kaka wawaikunawan mi pakarin mañana. Y le puedo agregar un enfatizador. Pakarinka, ¿ya? Tusus, tusu, sa, y ya está. Aquí podría ser una expresión, ¿ya? Mira, no kaka, utiliza un enfatizador. Wawaikunawan mi, ¿qué más? Pakarinka, tusu, sa, ya está. Entonces, 3 enfatizadores puedo utilizar. ¿Ya? ¿Qué va a pasar en este caso? A ver,
Creo que 3 sería el número máximo, a no ser que tu oración sea tan amplia. Noqaqa paqarinqa wawaykunawanmi Qusqu llaqtapiqa tusukussaq. Podría ser. O sea, mire, puedo plantear la oración. Mira, otra vez pongo Noqaqa wawaykunawanmi. ¿Ya? Noqaqa paqarinqa wawaykunawanmi y puedo poner una palabrita. Lima llaqtapiqa. Llaqtapiqa tususaq. Y otra vez he utilizado, ¿qué cosa? Aquí utilicé literalmente otro enfatizador más. Pero no se compliquen, poco a poco van a ir aprendiendo más. Estamos respondiendo algunas preguntitas, ¿ya? Podemos utilizar también, mira. Noqaq paqarinqa wawaykunawanmi Lima llaqtapiqa tususaq. Cuando ya utilizas más enfatizadores, el verbo ya muchas veces ya no es necesario al verbo poner porque no va a haber coherencia. ¿Me entiendes? Si tú utilizas 2, 3, 4 o tu oración es amplia, al verbo no le pongas ya enfatizador. Pero si son oraciones así cortitas, puedes utilizar. ¿Ya? Cuando es sujeto y verbo, en este caso sí utilizas. Pero cuando son amplias, normalmente, estimados, los verbos casi ya no llevan enfatizadores. ¿Por qué aquí está enfatizando? Mira, 1, 2, 3, 4, ¿ya? En este caso ya se enfatiza 4 veces y ya va a ser mucho, pues ya no va a tener coherencia, ¿ya? En este caso, en el verbo. No caga pagar en cabo lima ya está tu susagmi, aquí yan. Tampoco va a entrar la M. Ya no da, ¿ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Cuando es tu oración bien amplia, simplemente el verbo ya queda libre. Pero en caso de que tú utilices no caja tu sunim, ¿ya? Entonces, en ese caso, sí van a utilizar. Pero en oraciones amplias, ya no, ¿ya? Puede variar, puede aumentar más, pero más adelante. Ya por ahora quédense con la idea. Ahora, quédense con la idea dos ideas muy importantes. ¿Ya? ¿Cuáles ideas importantes? Nuestro enfatizador mi, M, que utilizamos solo para las palabras que terminan en vocal. ¿Ya? Aquí pongo vocal. Y en mi enfatizador mi se utiliza exclusivamente para palabras que terminan en consonante. Ya, acá está hecho aquí. Consonante. Y el K es un complemento que suele ir, ¿ya? Tanto para vocal y consonante. Entonces, estimados amigos, mira, fíjense. Estos vienen a ser los 3 enfatizadores más usados en el quechua, ¿ya? O sea, te voy a explicar otro, te dejo aquí. Los 3 enfatizadores más usados en quechua. Solo van a ser los 3, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta, estimados amigos. No vas a encontrar ya otros enfatizadores en el quechua, porque estos son los que se utilizan de manera frecuente. No caca, tosu kusajme, dices, ¿eh? No caca, mama igual me coscota de kusaj, podría ser. Entonces, en este caso, el K funciona tanto para vocal y también para consonante, ¿ya? Che, mi guau, segunda para segunda. Eso es lo que estamos bien. Entonces, los enfatizadores, para que usted conozca un poquito más, ¿qué vamos a hacer? En nuestro libro hay bastantes ejercicios. Por ejemplo, en este ejercicio. A ver, vamos a poner ya. Un momentito. Veamos, vamos a cambiar un estilo de letra para que entienda. Ya, mira, estimados. Lo que hemos aprendido hoy día, hemos utilizado aquí. Mira. Una oración sin sufijo. No ka alin kashani. O sea, tú muchas veces hablas esta expresión, dice no ka alin kashani. Es una expresión un poco fría, ¿eh? No ka alin kashani. Pai hatun. Wasi hatun.
Cóndor palan, cóndor vuela. Mijuica alin. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a pasar? Nos vamos un poquito de este lado y encontramos utilizando el enfatizador. No caca, mira, fíjate. Alinmi kashani. Ahora sí, mi oración ha variado. Si antes yo decía no alin kashani, ¿qué va? Es una oración que no, como diríamos, es que no tiene un espíritu, sino es una oración tan fría que no te transmite esa emoción que el quechua transmite. Pero cuando tú vas a este lado utilizando, ¿ya? ¿Qué cosa? Utilizando los validadores, o sea, automáticamente estaríamos diciendo que ya tiene un espíritu más alegre. No, ¿te das cuenta? Pero ambas expresiones se traducen a lo mismo. Yo estoy bien en el castellano. ¿Me entiendes? Igualito aquí, mira. Una oración que no tiene espíritu es pai hatun. ¿Ya? Puedo utilizar de la siguiente manera. Paika hatunmi. En este caso. Paika hatunmi. Él es grande. Ahora sí he utilizado, ¿eh? Paika hatun. ¿Cuándo yo puedo considerar todavía el verbo estar? Cuando se trata de cualidades. Por ejemplo, igualito, mira. Mi expresión que no tiene espíritu, que es muy fría, muy seco, sin carga emocional, es wasi hatun. Wasi hatun, casa grande. Pero, o simplemente dices hatun wasi, en este caso es una característica, ¿ya? Siempre en este caso, estimados, el adjetivo va a ir siempre adelante, ¿ya? ¿Y qué va a pasar ahora? En este lado tengo una expresión con una carga emocional tremenda, ¿ya? Y dice, wasiqa hatunmi. O simplemente digo, hatunmi wasiqa. Siempre poniendo al inicio el adjetivo. ¿Te das cuenta? Hatunmi wasiqa. Pero ambas oraciones simplemente se traducen, la casa es grande. Es la traducción, ¿ya? Entonces, mira, fíjate, cuando es un adjetivo, utilizamos todavía el verbo estar. Por ejemplo, cóndor palan, cóndor vuela, ¿ya? Cóndor palan, el cóndor vuela. Y aquí abajo, o al siguiente, ya le di una idea más, o su espíritu le he agregado gracias a un enfatizador. Contorme, ¿ya? Contorga palanmi, mira, fíjate. Contorga palanmi. Oye, el cóndor vuela. Eso pues es el enfatizador. Contorga palanmi. Pero literalmente el cóndor vuela. ¿Me entiende? Igualito, mira. Mijuica allin. ¿Ya? Mijuica allin. ¿Qué estoy diciendo? Comer es bueno. Pero si yo le agrego espíritu, digo, mijuica, otra vez, mira. ¿Qué vas a decir? Allin. Aquí tiene una carga emocional muy intensa. Comer es bueno. Entonces, estimados amigos, Jauris Keita, ¿ya? Cuando nosotros no utilizamos enfatizadores, nuestras oraciones no tienen ese espíritu de alegría que tiene el quechua. Simplemente son oraciones vacías que no te transmiten emociones, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos realmente que el quechua transmite emociones, sentimientos o cargas emocionales, ¿qué vamos a utilizar? Utilizamos los validadores. ¿Entendido? Entonces, aparte de carga emocional, aparte de que tú ves que suena bonito, ¿qué va a pasar? Simplemente aquí lo que está pasando es que está dando seguridad, intensidad, validez a una expresión. Dice, mejor calinmi. Estoy diciendo que comer es bueno. Pero aquí mijuy alin es una expresión más fría. ¿Me entienden? ¿Ya? Ahora lo que van a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, dice, noka alin kashani. Y el ejemplo nos dice, agrega la M
o la mi según la regla. Por ejemplo, aquí dices, no calin gashani. ¿Cuántas veces cuando nosotros aprendemos quechua nos encontramos con esta expresión? Dice, y me dicen, no calin gashani. Pero esta expresión en el caso del castellano, o digo, en el caso del quechua, no suena tan elegante. Cuando dice, yo estoy bien. ¿Y qué va a pasar? Cuando tú cambias o agregas un enfatizador, tu oración es, no kaka, alin mi kashani. Aquí recién tiene más carga emocional. No kaka, alin mi kashani. Yo estoy bien. Fíjate. O sea, esa es la diferencia. Lo mismo va a pasar aquí abajo. Por ejemplo, dice Pai Hatun. Por ejemplo, Pai Hatun. Las personas que primera vez aprendemos quechua, siempre utilizamos esta expresión Pai Hatun, ¿eh? ¿Y qué va a pasar? Yo puedo utilizar en este lado el enfatizador. En vez de decir Pai Hatun, voy a decir Pai Ha y le agrego Hatun me. Ya está. Pai Hatun. Él es grande. ¿Te das cuenta? O sea, ahí se va. Profe, una Wasi Hut. preguntita. Ya vamos Profe, adelante con tu pregunta. en este caso, ¿no se puede decir paimi? Ah, ya, muy bien. Vamos. ¿Puedo utilizar el paimi? Mira, fíjate, sí puedes utilizar, ¿ya? Pero ¿en qué va a variar el significado? Mira, veamos aquí. Ya, muy buen ejemplo, muy buena observación. Estimados, el enfatizador nos va a dar una idea clara, un contexto. Por ejemplo, ¿ya? En mi oración yo digo, Pai Hatun, ya está. ¿Qué estoy diciendo? Ya, él es grande. Podría ser, ¿ya? Literalmente, él es grande. O Pai Hatun, ¿ya? Ahora, cuando yo quiero darle su espíritu a mi oración porque me suena tan frío que no le encuentro tanta musicalidad, tanta intensidad, puedo poner Paika Hatun. En este caso diciendo, él es grande. Ya está. Hasta ahí estoy bien. ¿Ya? Y aquí he agregado dos. El K más el mi. Pai Cajatún, me dice. Él es grande. Ahora, ¿qué Si va a lo pongo al pasar? revés, ¿qué pasaría, no? Ah, justo vamos a llegar a eso. Si tú lo pones al revés, Pai mi, Katun Ka, aquí estás cambiando el contexto. ¿Y cómo cambias? Él es el grande. Mira, mira, te das cuenta, por ejemplo, ya, hoy día un ejemplo muy interesante y me están haciendo acordar algo. En el colegio, cuando tú dices, por ejemplo, se van a comparar los dos, a ver, los dos entállense. Y le dices, él es el grande, el otro es el pequeño. O sea, en ese caso el énfasis va cambiando, ¿eh? O el contexto de mi oración va cambiando. Aquí directamente en esta primera parte, solo, ¿ya? Solo, ¿qué estoy haciendo? Estoy señalando, ¿ya? Directamente a la persona. Directamente, él le paga a Tommy, ¿ya? Como un enunciado, ¿eh? Juan es grande. Pero, ¿qué va a pasar en la segunda oración? En la segunda oración no estoy señalando, ¿ya? Sino estoy, ¿qué haciendo? Comparando, ¿ya? Estoy comparando. ¿Cómo estoy comparando? Diciendo, oye, él es el grande, el otro no. ¿No es cierto? Estoy comparando. Entonces, eso hay que tener en cuenta. El enfatizador cumple un papel muy importante en el quechua. ¿No es cierto? Y, por ejemplo, aquí de frente, Tommy, tú cuando ya dices, oye, Juan es grande, pues, tú te conoces. Ya, mi mamá es grande, tú le conoces ya. Pero en el otro caso, te presento dos opciones, ¿no es cierto? Un grande y un
pequeño. Y ahí es el trabajo que dice, oye, Paija Hatomi, él es el grande, el otro no. Aquí sí necesariamente estás comparando. Entonces, el contexto se puede agregar a través de un enfatizador. ¿Entendido? Ya, van a entender poco a poco, no se preocupen, pero lo importante, nos dicen caraguasos, ya, que tenemos que un poquito entender cómo funcionan los enfatizadores. Ya, como les dije, el enfatizador solo le da ese espíritu a nuestra oración, a nuestras expresiones, es el alma para que sea tan alegre, Profe, tan feliz en oración. ¿Ya? A ver, vamos. profe, yo preguntaba porque dice que la regla, cuando termina en consonante, se agrega el mi. Ujú. Entonces, pai, hatu, los dos terminan en consonante. Ya. Mire, estimada, fíjate lo siguiente. Cuando termina en consonante, aquí está, mira. Aquí abajo creo que está. La M solo la agregamos para vocal. La mi para consonante. Esas son las dos reglas. En cambio, el fonema, o en este caso, este sufijo K que cumple la función de enfatizador, puedes agregar a ambos, ya sea para vocal o para consonante. Y se cumple, mira. Aquí he puesto pai, pai mi, hatung. La Y es consonante, ¿no es cierto? Y aquí la N también es consonante. Y aquí no estamos variando ninguna regla. Se cumple la regla. ¿Ya? ¿Entendido? Ya, estimados, entonces. Ahora sí, pasamos a nuestro libro. Aquí ya tiene ejercicios para trabajar, ¿ya? Entonces, por favor, trabajen cada uno de estos ejercicios. Luego nos dan algunos ejercicios de poner verdadero y falso, ¿ya? Trabájenlo, por favor, hasta la página 84. Y creo que ahí nos quedamos, 84. Estimados, hasta aquí trabajen, ¿ya? Chao, que nos vemos el día viernes, creo que es feriado, y no creo que trabajemos feriado, muchos van a estar ocupados, ¿ya? Entonces nos vemos el día lunes, pero ojo, estimados, tenemos una evaluación pendiente del PAICUNA, ¿ya? Entonces, el día viernes, ¿está bien si les envío la evaluación a las 8 de la noche para que puedan dar? Arincho Manacho. El viernes a las 8 de la noche. Allí ni chachi. ¿Ya? Les voy a enviar la evaluación del PAICUNA. Estudien, por favor, el PAICUNA. ¿Ya? Pasado Y a la mañana, siguiente, maestro. mañana es jueves, el viernes Este vamos a tener viernes. clase porque es feriado, Día del Trabajador. Evaluación, pero va a haber. Va a ser al grupo les voy a enviar un enlace de Google formulario y lo van a llenar, ¿ya? Ya, maestro. Ujú. Y estimados, nos vemos el día lunes, porque pasen un feliz fin de semana y un feliz Día del Trabajador. Tupa kunan chiskama, no kabanka. Tupa kunan chiskama. Nishkama. Muy bien. Tupakunanchis kama yachachiqni. Chiskama, tupa kunan chiskama. Bye, chao, chao.